Muy buenas tardes, me presento. Mi nombre es Germán Orlando Flores López, estudiante de agronomía de la UNAD con sede en Facatativá. En esta oportunidad voy a hablar de la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Vamos a hablar de qué consiste, de qué depende, digamos, la actividad microbiana y pues su velocidad. Pues la actividad microbiana es básicamente el flujo de información biológica para así desarrollar el metabolismo y el crecimiento. Y en este proceso es donde se da pues la duplicación y, y pues digamos al haber esta duplicación ya entra en proceso de formar comunidades microbianas y pues desarrolla enzimas, proteínas y de eso depende pues la velocidad con la que se desarrollen, ¿sí? Hay algunos recursos que ya vamos a mostrarles. Cogemos tres de los más importantes para el desarrollo de esta actividad, que es, por ejemplo, pues la actividad del agua, que es la indicada, ni, ahí sí, ni mucho, ni poco es la necesaria. Temperatura, cuando hablo de temperatura, hace alusión porque los microorganismos, por lo general, están en temperaturas por ahí en centígrados, desde 0 a 50 grados, como ya mucha temperatura, pues los afecta. Más bien los microorganismos por las temperaturas cercanas a cero y pueden inclusive mantener unos días congelados. La acidez, que tiene que ser ni muy ácido ni muy alcalino. Y pues el pH tiene que estar a la cercanía a neutro, que pues neutro en el agua siempre va a ser 7, tiene que estar cerca del pH. A continuación voy a hablar de lo que conforma, digamos, una comunidad microbiana. Una comunidad microbiana, pues es el conjunto de microorganismos que coexisten en un lugar o un tiempo, ¿sí? Eh, digamos que eso constituye pues una comunidad. Y dentro de un sistema microbiano, pues las células forman unas poblaciones. Y hay unas poblaciones ya metabólicamente asociadas que dan ya este gremio, pues a esto se le denomina un gremio. Ya el conjunto de todas estas poblaciones, gremios que interactúan entre sí, ya forman comunidades microbianas. Eh, a continuación vamos a hablar de por qué, digamos, por qué sea la competencia entre los microorganismos en el suelo y por qué les favorece cooperar. La competencia básicamente se da porque es por la obtención de espacio, de nutrientes o de los mismos recursos. Hay diferentes relaciones y pues voy a mostrarles algunas. Pues algunas relaciones son favorables, otras no son tan favorables. En este caso voy a hablar del mutualismo. El mutualismo básicamente se trata de que una, un microorganismo depende del otro. No puede vivir uno si no está el otro. Y pues claro, la actividad del uno beneficia a ambas poblaciones. Vamos a hablar del sinergismo. El sinergismo es donde las poblaciones se benefician. Los dos microorganismos se benefician, pero pues también pueden vivir no es necesario que esté el otro, pueden vivir sin la presencia del otro. Pero cuando se juntan, digamos, es más potente, hay un mayor potencial. Puede ser, digamos, para ser fuertes o para el mismo crecimiento, se puede dar mucho más rápido. Ahora vamos a hablar de las que no son como tan buenas entre los microorganismos. Digamos que en este tipo del comensalismo es como, pues cuando una comunidad obtiene beneficios y la otra no obtiene nada. Una se va a desarrollar mejor y la otra va como más lento, más lento. Digamos que a eso se basa el comensalismo. El amenazalismo, pues digamos que es la relación no buena dentro de los microorganismos, pero digamos que a nivel agronómico se puede manejar porque digamos que es cuando una especie se beneficia y la otra sufre como unos cambios. Entonces, ¿qué pasa? Desde lo biológico podría ser un control, porque cuando tengo, por ejemplo, un patógeno y yo uso, digamos, el microorganismo que inhibe el crecimiento del otro y le altera, entonces puede ser un control biológico para ese patógeno.
A continuación voy a hablar de lo que son pues, las fases de crecimiento. Las fases de crecimiento, pues está el de latencia. Se trata básicamente de que aquí tenemos los microorganismos. Ellos están metabólicamente pues más lentos, hay pocos individuos y están esperando que haya la condición para poder desarrollarse. Eh, ¿Qué condiciones pueden ser? Pues ya las vimos anteriormente. Puede ser estar la temperatura, el agua indicada, los pHs, muchas cosas que lo benefician. Entonces, ahí pasamos a esta fase, que es el crecimiento exponencial. ¿De qué se trata? Pues básicamente aquí los microorganismos se duplican, las células se duplican. Es muy rápido, es muy acelerado. Obtienen nutrientes, obtienen todos los recursos necesarios para poder hacer esto. Y van a seguir hasta un momento, van a llegar hasta un momento donde van a experimentar que de pronto los recursos se agotan, que ya el espacio para ellos, digamos, es muy poco. Ya no están las condiciones que quisiera, las mejores, entonces ya entra en un estado como de estacionamiento, como dice la palabra estacionaria, entonces ya es como plano. Ellos siguen haciendo su trabajo metabólicos, pero pues ya no hay crecimiento, siguen ahí, hasta que llegan a este proceso, que es el de la muerte. También siguen haciendo procesos metabólicos, pero digamos que son lentos, los empiezan a perderse en cantidad de individuos, entonces numerosamente. Entonces, ¿qué va a empezar? La curva a descender, ahí es cuando se le denomina la fase de la muerte. Ahora vamos para mecanismos de interacción que son un poco largos, que digamos aquí trata de que cómo estos mecanismos benefician la planta y también pues benefician la planta respecto a los cambios climáticos. Digamos que aquí hay unos como elementos que son los encargados de que pase eso. Por ejemplo, en la modificación física del entorno, que es uno de los mecanismos, está la glomalina y es también la biopelícula de hongos y bacterias, porque pues esto mejoró pues la estabilidad de la agregación al suelo, aumentó la humedad de la rizósfera. Entonces aquí, al pasar esto, aumentó la supervivencia de las plantas, pues digamos a las sequías. Y y la germinación pues de las semillas bajo un estrés salino, cuando ya hay unas cantidades de sales, esto va asociado digamos a la, pues a la acidez básicamente, ¿no? Entonces hay biopelículas bacterianas, entonces disminuyen la absorción y acumulación de arsénico en los tejidos vegetales y ahí mejoraron el crecimiento de las plantas. Es como una acumulación que ya fue menor y aquí se experimentó que las plantas, digamos, mejoraron. Existe otra que es la secreción de fitohormonas. Las auxinas rixoidales promovieron la producción de ruisco osmóticos bajos de peso molecular, aumentando la tolerancia a la sequía y promover el crecimiento de las raíces para contrarrestar inundaciones. Fueron un poco más grandes, quizás, eh, tolerando las sequías, digamos que ya con menos agua podrían sobrevivir. Fibrilinas, fungicidas endófitas reguladas por las hormonas vegetales, que resulta en la mayor asimilación de nutrientes bajo estrés por sequía, por sal y sequía. Digamos que ahí en eso hace alusión de que hace que asimile más los nutrientes, ¿sí? Que los pueda obtener. Las citoquininas, que pues son, todos estos son hormonas, citoquininas bacterianas aumentaron el contenido relativo de agua, el potencial de agua de las hojas y la producción de exudados radiculares ante la sequía. Las citoquininas prácticamente son como brotación, en las plantas se encargan de la brotación, hormonas. El ácido cícico bacteriano mejoró los niveles de prolina y los pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores, reduciendo el agua vegetal pérdida durante la sequía. Digamos que el color vegetal es importantísimo en las plantas, pues para poder hacer el proceso de la fotosíntesis. Entonces el ácido abscísico mejoró mucho este tema, el nivel de prolina para los pigmentos. Los genes de desaminasa en bacterias aumentaron el alargamiento de la raíz y la resistencia de los patógenos. Digamos, fue un poco más fuerte y pues al tener más zona radicular, más captación de nutrientes, de agua, más fijación inclusive al suelo. La modificación de la expresión génica de las plantas.
Compuestos orgánicos volátiles bacterianos desencadenados por resistencia sistémica inducida contra un patógeno. Digamos que esto ya pues a nivel de las plantas es cuando hay mayor resistencia para las enfermedades. Hay como una especie de película, se formó como una película que impide un poco o les hace más difícil el trabajo a los patógenos y dice que las bacterias mejoraron la expresión del ARN de varias enzimas carroñeras y mejoraron fotoquímica y la tolerancia de las plantas al déficit de agua, la salinidad y la toxicidad por metales pesados. No podemos evitar que haya a veces conductividades altas, que básicamente es cantidad de sales en el agua, y, pero entonces lo hace que sean más resistentes a eso. La toxicidad cuando aplicamos, digamos, productos químicos, entonces la planta no lo asimila de la mejor manera, entonces acá resiste un poco mejor, digamos, los químicos, todo eso que es un poco pesado para ella. Dice que la adquisición de nutrientes vegetales, eso es otro de los mecanismos. Las nitrogenasas de Rixovia aumentaron la biomasa vegetal y el contenido de nitrógeno bajo salinidad. La AMF y las fosfatasas bacterianas aumentaron la biomasa vegetal y el contenido total del fósforo, bajo deficiencia de fósforo en suelos ácidos y estrés salino. Dice que las tres ferripoverdinas que bacterianas distintas mejoraron la clorosis por deficiencia de hierro. Clorosis es cuando el color de la planta no es el verde que nosotros queremos. Entonces dice que la adquisición de nutrientes vegetales hace que contrarreste estas pigmentaciones, que no son las que uno desea. Y muchas gracias, básicamente esa es mi explicación un poco larga y el mecanismo de interacción tienen bastante, entonces tuve que usar el material de apoyo. Muchas gracias.